Y estábamos, ¿en qué quedamos? Perdón, hijos, Posee 118 elementos. distribuidos de la siguiente manera. Filas horizontales denominadas periodos. Distribuido de la siguiente manera. Los puntos, entonces, filas horizontales denominadas periodos. Profe, filas horizontales, ¿qué? Denominadas periodos. Profe, no lo entendí, justo ahí se sonó raro. Denominadas periodos. Identificadas por números arábigos. Periodos. Identificadas por números arábigos. Aquí en el chat del Zoom está cómo se escriben números arábigos. Esos son los números arábigos que corresponden a los periodos, del 1 al 7. O sea, serían las filas, ¿sí? Esos son los periodos. Listo, profe. Punto seguido. El número del periodo indica Ya, profe. indica el número de nivel de energía externo. Listo, profe. Externo. De máxima energía. Una vez me voy a ir arreglando porque si no. De máxima energía. Entonces, por ejemplo, esto ya es una explicación. Ustedes van bajando, ¿no? En la tabla. La primera fila sería el periodo 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, el 5, el 6, el 7. Entonces, a medida que ustedes van bajando, ustedes tienen que darse cuenta que ese 1 es el número de electrones que va a tener en la última capa ese elemento. Si bajan a la fila 2, entonces el número de electrones ya variará a 2 y así sucesivamente. Ese va a ser el número máximo de electrones, ¿sí? Que va a tener. Señora. O bueno, a ver, pongámoslo no de electrones, sino el número máximo, sí, de energía que va a tener ese elemento en su última capa, en su última capa. Ya lo vamos a hacer como con ejercicios para que ustedes lo puedan entender mejor.
pero está relacionado con eso, con el nivel de electrones que quedarían en esa última capa de energía. ¿Qué más podemos decir? Aparte, pusimos filas horizontales, ¿no? Aparte ponemos columnas verticales. O sea, unas son las filas, que son horizontales, que son los periodos, y las otras serían columnas verticales. ¿Listo? Bueno, con respecto a lo de las filas, es el nivel, o sea, cada periodo, más bien, es el número de niveles de energía que va a tener, ¿sí? Máximo el elemento. Entonces, cada vez que va aumentando de nivel, de 1 a 2 a 3 a 4, entonces va a tener más niveles de energía ese elemento, ¿sí? No es tanto el número de electrones que se ubican, sino el número de capas de energía o el número de niveles de energía que va a tener el elemento conforme va avanzando de 1 a 7 en la tabla periódica, de acuerdo al número pues, que se ubique en la fila. Entonces, volviendo a la cuestión de las columnas, entonces son columnas verticales, ¿no? Denominadas grupos o familias. ¿Cómo, profe? Entonces sería columnas verticales denominadas grupos o familias. Grupos o familias. Punto seguido. Los elementos de un mismo grupo poseen características similares. Puntos Características de profe. similares. Punto seguido. Existen 18 grupos denominados por números romanos. Se forman en 8 grupos, profe. No, 18. 18. 1, 8. 18 grupos designados o denominados por números romanos.
Bueno, entonces, Por números romanos. números romanos, punto aparte. Los elementos representativos, ese elemento representativo, háganlo con otra letrica o con otro color, o resaltado. Los elementos representativos los elementos representativos son elementos químicos Son elementos químicos químicos de los grupos largos de la tabla periódica. Identificados por la letra A. ¿Cómo, profe? Identificados por la letra A mayúscula. Punto seguido. Se enumeran del 1 al 8. Esto en números romanos, ¿no? Ustedes sí saben cómo se hacen los números romanos, ¿cierto? Sí, profe. Un palito, dos palitos, tres palitos, palito y V. Hasta el 8, profe. Ajá. Ahí están. V, palito, palito. V, palito, palito, palito. 5, 6, 7. Ya, profe. Del 1 al 8. Y se caracterizan todos estos con la letra A al lado, ¿no? Sería esto, 1A. Por ejemplo, 1A, 2A, 3A, 4A, etcétera, ¿no? Y se caracterizan porque en el mismo grupo presentan una disposición similar de los electrones. ¿Cómo, profe? Se caracterizan porque presentan una disposición similar de los electrones. De valencia, así se llaman, electrones de valencia. Ahora les paso una fotico de cómo son y cuál es la ubicación de los representativos, los metaloides, los de transición, metales, no metales, etc. Listo. Punto aparte, con otra letrica o subrayado o con otro color.
los elementos de transición o metales Transición, ¿o qué, profe? o metales de transición también se nombran con números romanos como por ejemplo 3B, 4B, 5B. Pero su numeración no es consecutiva. Miren que empieza desde el 3, ¿no? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, se repite 8B, se repite 8B, luego sigue 1B, 2B. ¿Sí? Eso ya les voy a ir explicando cuando vayamos haciendo la tabla periódica, no se preocupen. Aparte, los elementos de transición, perdón, estos elementos se caracterizan ya que en ellos no siempre se indica el número de electrones en su último nivel. El número de electrones, ¿qué? En su último nivel. Punto aparte, ya el último parrafito para irme. En la tabla periódica, los elementos se clasifican
en metales, voy a ir guardando, y no metales. En la tabla periódica, Los elementos se clasifican en metales y no metales. Además, se distinguen los metaloides que tienen características intermedias entre los metales y los no metales. Bueno, hasta ahí dejamos. Yo les voy a pedir el favor para la próxima clase que es presencial el lunes creo que es. el jueves. Ah, jueves. Bueno, para esa clase, porfa, traen elementos, no sé, colores, marcadores para hacer la tabla periódica en la clase. ¿Listo? Vamos a dibujar la tabla periódica y la vamos a explicar toda porque pues por aquí es un poquito más complicado. De hecho, el lunes entonces terminamos la teoría y Bueno, el día jueves trato de hacer lo mayor posible para conectarme con los que están desde casa y hacemos la tabla periódica. ¿Listo, chicos? bueno, profe. Profe, Me tengo que ir al colegio. Entonces, se me cuidan y les agradezco mucho por estar tan pendientes y tan juiciosos. Sigan así y les mando un fuerte abrazo, chicos. Ya nos vemos Dios mediante el lunes. Lo mismo, profe, se cuida este fin de semana. Gracias. Un abrazo. va, Que profe. estén bien. Chao. Ya les mando por el grupo. Bueno, profe, chao. Chao.